Eh, Perfecto, este está grabando. Bueno, repito la bienvenida, ¿no es cierto? Yo soy el doctor Rodríguez, del Comité de Docencia de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, y esta es la cuarta sesión del telecomité de este año, ¿no es cierto?, de aspectos bioéticos al final de la vida. Así que tengo el agrado, ¿no es cierto?, de poder presentar en esta ocasión, que ya todos la conocen, pero la doctora Alejandra Palma, quien va a ser la moderadora de la sesión de hoy y quien va a presentar, ¿no es cierto?, nuestro invitado para abordar este tema de un aspecto más legal. Así que recordarles, ¿no es cierto?, que tenemos hasta las 10 de la mañana y a partir de las 10 de la mañana ya va a estar disponible la prueba para que la puedan realizar. Eso no es ningún problema hasta el próximo domingo. ¿Ya? Así que Ale, más que bienvenida, no necesita más presentación, así que te dejo para que puedas, nosotros, tú presentar a nuestro invitado. Ya pues, muchas gracias Alfredo. Adelio, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, llevo harto tiempo acá en el telecomité, así que en general la gente me ubica, yo soy paliativista de la Universidad de Chile, y Adelio Miseroni, él es abogado jefe del Colegio Médico y tiene una amplia experiencia en discusión también de casos en comités de ética. Entonces, una persona que tiene unas competencias profesionales que realmente calzan perfecto con el curso de este año. Y te agradecemos mucho tu tiempo, y yo sé que estás de vacaciones y que te estás conectando, así que te lo agradecemos mucho. Como equipo de Telecomité, incluir aspectos legales en las temáticas de fin de vida era una deuda pendiente, y ojalá este sea el inicio de un camino de colaboración que es tan necesario en nuestra práctica clínica. Así que, Adelio, por favor, adelante. Te dejo la sesión abierta para que tú puedas presentar cuando quieras. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias a la sociedad por haberme invitado. Para mí es un honor. Yo he trabajado con digamos, por muchos años. Soy abogado jefe del Colegio Médico. Además, bueno, soy abogado integrante de la Corte de Apelación. También muchas veces estas temáticas desde el punto de vista del juez, porque soy, digamos, desde esa perspectiva es difícil entender, compatibilizar la lógica médica con la lógica jurídica. Básicamente yo lo que quiero acá es hacer algunas, eh, digamos, que podamos conversar de las normas tanto jurídicas como deontológicas que rigen esta materia. Perdón, ¿se escucha bien? Sí, se escucha, pero un poquito entrecortado. Yo quisiera que quizás apaguen sus cámaras, porque a veces eso ayuda un poquito. Creo que ahí estás con la señal un poco fina, pero se escucha un poquito recortado. Así que voy a apagar mi cámara. Yo creo que el resto quizás mejor también que la apague. Dale nomás, Adelo, yo te aviso. No, ahí quedó pegado. Alfredo, ahí como que él tuvo un problema con su conexión, yo creo, ¿cierto? Sí, porque se cayó su presentación y él, entonces, claro. Sí, le estoy escribiendo. Ujú. Ya. Perdón, ¿me Ahí, escuchan? ahí Sí, sí, te ahora está sí. escribiendo. Sí. Es que parece que como de repente me falla un poco el... La Déjenme ver si... conexión. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, voy a tratar de compartir. A ver. Compartir.
Alfredo, ¿tú estás como host también como para volver a habilitarlo para que pueda él compartir? Parece que como se cayó, después quedó inhabilitado. No, estoy inhabilitado. Ah, Pero ahora tampoco está él, se salió. pucha. Bueno, han pasado como 3 minutos, en una de esas lo puede resolver, ojalá, si no, Ujú, tiene que ser grabado nomás, pero claro. sería una lástima no poder preguntarle tantas dudas que uno tiene. Ujú. Esperemos, Esperemos un minuto. a lo mejor está cambiando internet. No sé, porque de repente pasa eso. Sí, Perdón, demos unos estoy con la minutitos. conexión inestable. Ujú. ¿Y tienes otro servidor? Como que cambies, por ejemplo, del Wi-Fi ahí del hotel El celular. al celular que compartas. A veces la señal del No, teléfono puede ser no, mejor. no, imposible, porque no tengo buena señal del celular. Mm, Escucha, qué lástima, no, imposible. Pensé que iba a tener buena señal porque ayer me conecté bien, pero hoy no puedo. Sí, varía de día a día. Y ahora por lo menos te estamos escuchando bien. ahora te escuchas perfecto, sí. Si quieres hacemos un último intento y si no, tendríamos que hacerlo grabado nomás, mandarlo grabado en el fondo. Ujú. Yo no tengo ningún problema, pero la verdad que, pucha, lo siento, realmente les pido excusas, pero- y me vine especialmente al hotel porque Sí, claro, para tratar de tener buena señal. Sí, Pucha, qué lástima. Y ahí te escuchabas, pero claro, sale entrecortado el tiro. claro, aunque apague ¿Lo la mejor en el cámara, hotel? igual. Claro, la otra es que lo hagas sin cámara. No sé si puedes compartir sin cámara. Ahora puedes compartir o no. no, el anfitrión inhabilitó la función, dice. Ah, lo voy a decir de nuevo. Ya. ¿Y a lo mejor en otro lugar del hotel? Es que, bueno, está difícil acá porque Ujú. estoy en una en una sala de reuniones incluso. Ujú. Ah, Veamos si se puede una vez más, si no buscamos una otra opción. o pedir ayuda en el hotel, a lo mejor en la recepción te pueden decir dónde. Y ahora Adele estás de coanfitrión. Sí, de nuevo, claro, cuando se cae, se pierde la. Quizás ahí eso sin pantalla puede que te resulte. A ver, voy a compartir ahora. Y Ahí va bien. Se escucha, o sea, se ve bien, ya, pero no se escucha. A ver, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, espero digamos que no se interrumpa. Bueno, por la invitación. Eh, con ustedes algunos temas jurídicos, fin de la vida, y quería desde el punto de vista legal eh, compartir con ustedes algunos conceptos. Eutanasia, ¿no es cierto?, que es un concepto que muy nos viene a la mente cuando hablamos del fin de la vida. Tiene de alguna manera es recogido en nuestra legislación vigente. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. Perfecto. Todos estos conceptos tienen hoy consagración legislativa. 34, según vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de acciones tendientes a provocar la muerte sin sufrimiento del paciente, es una conducta activa, legislación
la realización de esta conducta es constitutiva del delito desde el punto de vista estrictamente jurídico, dado que no está regulada o permitida por nuestro código. El principio del doble efecto, es decir, acelerar la muerte como consecuencia de acciones médicas que son realizadas para aliviar, ¿no es cierto?, el sufrimiento del paciente, se habla desde el punto de vista ético y está también consagrada en nuestro ordenamiento, así como el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, ¿no es cierto?, cuando hablamos de prolongar la vida de un individuo echando mano para ello a medios extraordinarios de reanimación, con que hoy, ¿no es cierto?, la consagración legislativa en la ley 20.584 y también fundamentalmente en el principal código deontológico, que es el de ética médica del Colegio Médico, que tiene reconocimiento jurisprudencial de justicia. Obviamente, este encarnizamiento propio de la medicalización de la muerte, y que es reprobable o no aconsejable, más bien, y ello implica la necesidad de limitar el esfuerzo terapéutico. Cuando hablamos de limitación del esfuerzo terapéutico, estamos hablando de omisión responsable, ¿cierto?, no debido, no necesario y sin sentido, como es el retiro de reanimación, que son desproporcionados al caso. Esta es una conducta éticamente irreprochable y que encuentra la ley 20.584 por la legislación vigente. ¿No es cierto?, para distinguir, para hablar de limitación del esfuerzo terapéutico, distinguir, ¿no es cierto? Hoy en día se tiende a hablar de medidas proporcionadas y desproporcionadas, para lo cual hay que hacer un juicio de proporcionalidad considerando diversos elementos desde el punto de vista legal, para que esto esté amparada esta decisión por la legislación vigente. Certeza del diagnóstico clínico, certeza absoluta, utilidad o inutilidad de la terapéutica, significa la precisión del pronóstico, la calidad de vida, son todos elementos que también han sido dentro del juicio de proporcionalidad que se debe efectuar si se omite un terapéutico o se retira un medio terapéutico que ya se ha aplicado. La verdad es que desde el punto de vista moral, una distinción entre omisión de medidas de soporte vital y retiro de las mismas. Muchas veces se tiende a decir, y esto también desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, tradicionalmente existía la creencia de que si yo aplicaba una medida de soporte vital, después no la podía retirar, pero sí podía omitir aplicarla. Desde el punto de vista del juicio moral no existe distinción entre omitir la medida o retirar la medida. Obviamente en la limitación de este esfuerzo terapéutico es importante incorporar al paciente y su familia en la toma de decisiones, ética de la indicación en el caso del médico, ética de la elección del paciente. Promover el diálogo y la búsqueda del consenso entre el personal médico y el paciente y su familia, como el objetivo de promover la limitación del uso de medios terapéuticos desproporcionados. Esto es aconsejable siempre, también desde el punto de vista legal, para, de alguna manera, salvaguardar también la responsabilidad del profesional que está adoptando, está tomando esa medida, o aplicando esa medida, o dando aplicación de la decisión que toman el paciente o sus familiares. Como les decía yo, hay ciertas acciones, como sería hoy en día la eutanasia, que es constitutiva de un delito penal. El artículo 393 habla en el delito de homicidio y también en el caso del auxilio al suicidio. El artículo 393, en materia de auxilio al suicidio, dice que el que con conocimiento de causa preste auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio
en sus grados medios a máximos si se efectuare la muerte, desde 541 días a 5 años, solo si se produce la muerte. Eso es lo que establecía el delito de auxilio al suicidio. En otras legislaciones, en otros países, hay formas incluso de homicidio, el homicidio pietístico, que si bien está sancionado en aquellos países que no tienen regulada la eutanasia, este homicidio pietístico, si bien se sanciona, la pena es menor que el homicidio, digamos, que se hace sin ese elemento de la piedad. Por ejemplo, el homicidio que se hace a la persona que lo pide por estar sufriendo, qué sé yo, ese homicidio pietístico en diversas legislaciones está considerado, está penado con una sanción menor que el homicidio simple y obviamente también que el homicidio calificado. Por ejemplo, estaba en la legislación boliviana, estaba consagrado, etc. En otros países también se consagra el consentimiento en el homicidio como una causal de atenuación de la pena. Es decir, se aplica una pena menor al homicidio consentido, que podría ser el caso de la situación de eutanasia en aquellos países en que no está expresamente o regulada. Normativo en nuestro país que regula o que contiene normas sobre fin de la vida es la ley 20.584, que ustedes probablemente bien que es una norma básica en materia de derechos y deberes de las personas en sus acciones, en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. El nombre es bien coloquialmente como Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. A modo, digamos, un poco de recuerdo, esta ley data del año 2012. Sin embargo, esta ley, 5 leyes que envió el presidente Ricardo... ¿Perdón? Y tengo, me lo trae para ver. Gracias. Por favor, apaguen los micrófonos. Sí, hay alguien que tiene ahí su micrófono prendido, parece. Ahí, porfa. Ok, Perfecto. gracias. Les quería contar que esta ley de derechos y deberes, como se la conoce, fue una de las 5 leyes que envió el gobierno del presidente Lagos en su momento, cuando se hizo la gran reforma del GES, del auge, ¿no es verdad? Y en esa oportunidad se envió la ley, ¿no es cierto?, la ley de autoridad sanitaria, la ley de ISAPRES, la ley de derechos y deberes, la de financiamiento y la del FONASA. Fueron 5 leyes. La primera que ingresó fue la ley de derechos y deberes y fue la última en aprobarse. Ustedes recordarán que la reforma de salud en Chile entró a regir por ahí por el año 2005. De esa fecha son la mayor parte de las leyes, fines del 2005, etc. Sin embargo, la primera que entró fue la última en aprobarse. No se aprobó hasta el año 2012, es decir, el sistema estaba ya en marcha, en aplicación, cuando en el 2012 pasaron 2 gobiernos, pasó Lagos, el gobierno de Bachelet, y en el gobierno del presidente Piñera se aprueba la Ley de Derechos y Deberes. Esta ley tiene un título segundo que habla de los derechos. Tiene un título primero de normas generales y tiene un título segundo propiamente de los derechos. Y en el párrafo de las personas en su atención de salud, o sea, de derechos de los pacientes. En el párrafo séptimo, esta ley habla de la autonomía de las personas y contiene 3 parágrafos que a nosotros nos interesan, este párrafo séptimo. Es el gran título, autonomía de las personas en su atención de salud. 1 o subpárrafo 1 habla del consentimiento. El 2 del estado de salud terminal y la voluntad manifestada previamente. Les pido al tiro que se fijen en estado de salud terminal y voluntad manifestada previamente. Y el de ética. La verdad es que en el 2, que habla del estado de salud terminal y voluntad manifestada,
no contiene ninguna norma sobre voluntades anticipadas. Se quedó en el título, pero cuando se entró a regular, al final se eliminaron todas las normas. Pasó las normas sobre menores maduros, sobre la autonomía y la su voluntad de los menores en la toma de decisiones en salud. Se discutió ampliamente y al final no hubo acuerdo. ¿Y qué hicieron en definitiva? No contemplaron ninguna norma sobre la capacidad para tomar decisiones de los menores, porque no había consenso. En ese momento estamos hablando de hace 11 años que se aprobó esta ley. En cuanto al consentimiento informado, ¿qué nos interesa a nosotros? Que la ley contempla, dice, el derecho, ¿no es verdad?, en los artículos 14 y 15, dice que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16. Esto tiene una peculiaridad, porque si uno analiza en el derecho comparado cómo se consagra esta capacidad o este derecho de las personas de otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento, no está sujeta a limitación o condicionamiento alguno. En cambio, en nuestra ley 20.584 sí tiene una limitación. Dice, con las limitaciones del artículo 16. Y vamos a ver dentro de poco que este artículo 16 está precisamente en el párrafo sobre estado de salud terminal y sobre estado de salud terminal. Ahí hay limitaciones a la posibilidad de otorgar o denegar tratamiento. Vamos a ver qué efecto ha tenido en la práctica estas limitaciones. Señala a propósito del consentimiento que este rechazo de tratamientos, por lo tanto, porque eso es lo que dice el artículo 16, no puede tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte. Esto es bien raro, nunca yo lo he logrado entender. ¿Cómo el rechazo de un tratamiento va a acelerar artificialmente la muerte? Si precisamente lo que hace la omisión de tratamiento, el rechazo de tratamiento, la no aplicación de un tratamiento, es que el proceso de muerte siga su curso natural. Pero acá dice, rechazo de tratamientos no puede tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio. Estaban muy temerosos en ese momento los legisladores de que hubiese cualquier atisbo en la ley de eutanasia o de auxilio al suicidio. Por eso establecieron esto. Si uno lee, por ejemplo, los cuerpos normativos de la Unión Europea, simplemente dicen que toda persona puede aceptar o rechazar un tratamiento. Punto. Sin limitaciones y sin condicionamiento. Aquí estamos con condicionamiento. El consentimiento informado, como ustedes bien saben, es por regla general verbal, salvo en determinados casos más complejos, intervenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos, y aquellos que conllevan riesgo relevante para la salud, en que debe otorgarse por escrito. Bueno, eso está todo regulado en el artículo 14 de la ley 20.584, a propósito del consentimiento informado, que me imagino que ustedes conocen bastante bien. El parágrafo siguiente que nos interesa del estado de salud terminal y la voluntad manifestada anticipadamente. Dice la ley, en el artículo 16, que la persona que toma conocimiento, ¿no es cierto?, que sabe, que es informada de que su estado de salud es terminal, tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida. Pero aquí viene un agregado, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. Es decir, no existe, por lo menos en la letra de la ley, el derecho a denegar la voluntad para cualquier tratamiento, porque no sería válido, de acuerdo al tenor de la ley, en aquellos casos en que, respecto a las medidas de soporte ordinario, y también no se podría rechazar un tratamiento
que implique la aceleración artificial del proceso de muerte. No existiría, por lo menos en el texto de la ley, un derecho absoluto a rechazar tratamientos. El derecho de elección no procede cuando la falta de intervención de procedimiento de tratamiento ponga en riesgo la salud pública según el Código Sanitario. En eso, si hubiese una enfermedad infecciosa, por ejemplo, es decir, ahí podrían establecerse medidas coercitivas. Pasó, por ejemplo, con mayor o menor grado a propósito del COVID, ¿no es verdad? En que hubo ciertas limitaciones, de alguna manera cierta obligatoriedad, por ejemplo, a la vacunación. ¿En qué consistía esa obligatoriedad? No en que me aplicaban la vacuna por la fuerza, pero sí en que, por ejemplo, yo tenía restringido, las personas podían tener restringido el acceso a ciertos lugares si no estaban vacunados. Es una forma más tenue de obligatoriedad. Dice la ley que para ejercer el derecho a otorgar o denegar voluntad para someterse a tratamiento que prolongue artificialmente la vida, los profesionales tratantes están obligados a proporcionar información completa y comprensible. Y las personas en estado de salud terminal tienen derecho a vivir con dignidad hasta el momento de la muerte. El derecho a cuidados paliativos, aquí se consagra el derecho a cuidados paliativos, en la ley 20.584. La compañía de familiares o cuidadores a recibir asistencia espiritual si así lo quisiere. Y esta persona, esto es importante también, siempre podrá solicitar el alta voluntaria a la misma persona, el apoderado que ella haya designado, o los parientes que señala el Código Civil, o sea, los representantes legales en orden preferente, excluyente conforme a esta norma del Código Civil, es decir, por ejemplo, respecto del hijo, padres, los padres en primer término. También es importante para la materia que nos convoca en esta ley 20.584 el parágrafo relativo a los comités de ética. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es importante? Primero, porque es la primera regulación orgánica que se da a los comités de ética en Chile. Antes había mucha norma administrativa que los regulaba. Aquí se les dio consagración legislativa. Porque dice la ley 20.584 que si el profesional tratante tiene dudas sobre la competencia de la persona, ¿no es cierto?, que está tomando una decisión, o estima que la decisión manifestada por la persona, ojo, miren, escuchen esto, el médico, el profesional estima que la decisión que manifiesta el paciente o sus representantes legales expone al paciente a graves daños a su salud o a riesgo de morir, que podrían ser evitados prudencialmente siguiendo los tratamientos indicados, deberá, dice la ley, solicitar la opinión del comité de ética, que corresponda del hospital, si es que lo hay, o de aquellos que la legislación establece. Asimismo, establece la ley que si la insistencia, la indicación de los tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico son rechazados, es decir, si el paciente o su representante, frente a la indicación de un tratamiento o frente a la limitación del esfuerzo terapéutico que sugiere el equipo de salud, es rechazada esta indicación de tratamiento o rechaza la limitación del esfuerzo terapéutico, se podrá solicitar la opinión de dicho comité. En ambos casos, es decir, tanto cuando el médico tiene dudas, el profesional tiene dudas, el equipo de salud tiene dudas sobre la competencia, o cuando rechaza un tratamiento o la limitación del esfuerzo terapéutico, el pronunciamiento que emite el comité solo tiene carácter consultivo, carácter de recomendación, y sus integrantes no tienen responsabilidad alguna, no tienen responsabilidad civil ni penal por lo que suceda definitivamente. Y en el caso de que la consulta diga relación con menores de edad, el comité debe tener en cuenta especialmente el interés superior de los menores, porque en el derecho de menores siempre se debe velar o tener en cuenta el interés superior del niño adolescente. Esta ley agrega
cuestionable que tanto el paciente como a su nombre pueden, si no están de acuerdo, si no se conforman con la opinión del comité, pueden solicitar a la Corte de Apelaciones que corresponda la decisión del caso y la adopción de las medidas que estimen necesarias. Es decir, podría recurrirse a la Corte cuando no se está de acuerdo con la opinión que emita el comité. Y si el profesional tratante no está de acuerdo o difiere de la decisión manifestada por la persona, su representante, podrá declarar su voluntad de no continuar como responsable del tratamiento, siempre y cuando asegure que esta responsabilidad la va a asumir otro profesional de la salud que esté técnicamente calificado de acuerdo al caso. Por último, en el caso de que la persona exprese su voluntad de no ser tratada, si quiere interrumpir el tratamiento o se niega a cumplir las prescripciones médicas, puede solicitar el alta voluntaria. Y también en estos casos la dirección del establecimiento, a propuesta del profesional, ¿no es cierto?, del tratante, y previa consulta al comité de ética, puede decretar el alta forzosa en determinados casos. Y por último, también contempla normas relativas a la muerte cerebral. Defunción la se certifica una vez que ésta se haya acreditado, de acuerdo a lo que dice la ley de 19451, con prescindencia de la calidad de donante de órganos que pueda tener la persona. Esta fue una norma que fue introducida con posterioridad. Esto es lo que regula la ley, pero además existen ciertas normas que podemos llamar que es un derecho blando, soft law. Por ejemplo, el Código de Ética del Colegio Médico. El Código de Ética del Colegio Médico ha tenido reconocimiento jurisprudencial, es decir, en determinadas situaciones los tribunales se han basado en sus normas para la solución de un determinado caso. El artículo 8, en su inciso primero, dice que el respeto de la vida humana desde su inicio y hasta su término constituye el fundamento básico del ejercicio profesional. Agrega en el artículo 9 que el médico no puede realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente bajo consideración alguna. Agrega el artículo 23 que toda persona tiene derecho a morir dignamente. Por consiguiente, dice, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos deberán ser proporcionales a los resultados que se puede esperar de ellos. El médico procurará siempre aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente, aunque con ello haya riesgo de abreviar la vida. Aquí está consagrando el principio del doble efecto. Este mismo artículo dice que ante la inminencia de una muerte inevitable es lícito que el médico en conciencia tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia. Ahí está consagrado la limitación del esfuerzo terapéutico. Si se comprobara la muerte cerebral de un paciente, el médico estará autorizado para suspender todo procedimiento terapéutico. Hechas estas consideraciones legales y deontológicas, conversamos con la doctora Palma algunos casos que me gustaría que fueran, que la idea es que sean abordados desde el punto de vista estrictamente legal, de acuerdo a las normas que contempla la ley 20.584 y de acuerdo también a lo que establece nuestro código, el Código Deontológico Médico del Colegio Médico, que es el único cuerpo normativo que existe en Chile sobre deontología médica. Caso 1, mujer de 78 años, parcialmente autovalente, por dolores secundarios, artrosis de ambas rodillas, vive con una hija que la cuida. Ingresa al hospital para estudio de anemia y el estudio evidencia un cáncer gástrico avanzado. La hija es informada sobre el diagnóstico por el equipo de salud y solicita al médico tratante que no le diga a su madre para que no se deprima con la mala noticia. Pregunta, ¿tiene derecho el equipo médico a informar a la familia y no al paciente? Abordado desde el punto de vista estrictamente de la ley 20.584.
¿dónde estaría la solución o dónde estaría la normativa aplicable a este caso? Tendríamos que irnos, ¿verdad?, al párrafo relativo a la autonomía de las personas en su atención de salud. El párrafo 7º del título 2 de la ley 20.584. Ahora, ojo, muchas veces entran en juego distintas normativas, no solo la ley, probablemente en muchos casos, muchas veces no vamos a solucionar desde el punto de vista jurídico. Supongamos que esto llega a un tribunal y el tribunal tiene frente a una discusión, oye, no me avisaron, dice la paciente. Le avisaron a mi hija, le avisaron a un familiar, y no, el médico no se comunicó conmigo, no me dio la información que la ley requiere, establece. Bueno, de acuerdo a la normativa legal, tiene derecho a ser informada la paciente. Si la paciente es competente, si la paciente está en su plena capacidad, tiene derecho a ser informada. Pero también yo les quiero señalar, ojo, que el médico tiene el deber, o el profesional de la salud tiene el deber y la obligación de informar al paciente. Y no podría, en principio, reservarse información. Pero esto interesante, este agregado, para que no se deprima con la mala noticia. En el derecho comparado existe jurisprudencia, o por lo menos discusión doctrinaria, que señala que el médico es responsable por exceso de información cuando esa información puede causar un perjuicio en el paciente. Por ejemplo, el médico le comunica al paciente en su consulta que tiene esclerosis lateral amiotrófica. El paciente, acongojado, sobrepasado por esta noticia, se sube al auto y producto de este estado, digamos, de conmoción que le causa la noticia, choca y sufre lesiones. Podría eventualmente ser responsable, no digo que necesariamente, el médico por exceso de información o por la forma en que le entrega la información a ese paciente. Sin perjuicio de que existe el derecho a no saber, pero el derecho a no saber se ejercita cuando yo lo hago presente. No quiero saber si tengo o no tengo enfermedad de Huntington, que la tiene ¿no es cierto? La tiene uno de mis hermanos, dos hermanos, genética, etcétera, pero yo no quiero saber. Bueno, ahí es derecho a no saber. Pero en este caso estamos hablando, el médico le comunica. Por eso es importante también, y esto es un resabio a lo mejor de lo que se llamaba antiguamente el privilegio terapéutico, que hoy en día no está estructurado sobre la base de un derecho a decidir el médico qué información le da y qué no le da, sino que el médico tiene que también sopesar la forma en que le entrega la información al paciente, porque si se la entrega a lo mejor de manera brutal, por decirlo de alguna manera, eso puede causar una conmoción en el paciente y bueno, también eso podría incluso acarrear responsabilidad del médico tratante. Caso 2, hombre de 55 años, diabético, hemodiálisis trisemanal desde hace años. Acude a servicio de urgencia por tos y fiebre de pocos días de evolución. Se diagnostica neumonía asociada a insuficiencia respiratoria y equipo de urgencia indica hospitalización para tratamiento con oxigenoterapia y antibióticos endovenosos. El paciente manifiesta que no quiere ser hospitalizado. El equipo de salud explica los riesgos de deterioro de la salud en caso de no recibir el tratamiento indicado, pero el paciente reitera su voluntad de no hospitalizarse. Conducta del equipo de salud en esta situación: el derecho a rechazar terapias por parte del paciente, ¿es absoluto o tiene límites? En mi opinión, y así ocurre también en el derecho comparado,
este derecho debería, de una persona plenamente capaz y competente, no debería tener condicionamientos. Sin embargo, en nuestra ley 20.584 sí lo tiene. ¿Se acuerdan que decíamos que dice claramente que la ley, el artículo 14 dice: toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16. Es decir, en la ley chilena tiene limitaciones, las que establece el artículo 16. Esto es relativo porque la jurisprudencia en general de los tribunales de justicia y de la Corte Suprema ha reconocido el derecho de una persona a aceptar aceptar o rechazar tratamiento. Porque también se produce una situación absurda. ¿Qué pasa si la persona rechaza un tratamiento de aquellos que pueden acelerar artificialmente el proceso de muerte, como dice la ley? Supongamos que se da esa situación. ¿Qué hace el equipo de salud? Claro, puede decir, la persona pedir el alta voluntaria, el equipo la alta forzosa porque no quiere someterse a un tratamiento, pero ¿se puede realmente obligar a la persona a someterse a un tratamiento contra su voluntad? O sea, ¿se podría aplicar manu militari, es decir, por la fuerza, un tratamiento a un paciente? No, porque eso sería vulneratorio de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, entonces la verdad es que hasta cierto punto la forma en que está redactada la ley chilena no tiene una aplicación práctica, creo que es contraria a la ética, esta suerte de condicionamiento o limitación al rechazo de terapias de una persona que es plenamente capaz, porque a esa persona no se le puede aplicar mano militar. Entonces no tiene efecto esa limitación. Si la persona no quiere, no quiere, no se la puede obligar, no se la puede tomar por la fuerza, ni siquiera en el COVID. Porque cuando nosotros hablábamos de que había cierta obligatoriedad, por ejemplo, en materia de obligatoriedad a vacunarse, no es que a la persona la tomaran por la fuerza y le aplicaran la vacuna, sino que le restringían su libertad en caso de que decidiera no vacunarse. Si usted no se vacuna, no puede entrar a lugares donde hay gente, que si yo no puede entrar a un restaurante, etc. Pero no, la obligatoriedad no llegaba al punto de... Entonces era una obligatoriedad relativa, más bien una limitación del desplazamiento frente a la negativa a ese tratamiento. Caso 3, hombre de 85 años, diabético, daño pulmonar crónico por tabaquismo, en hemodiálisis trisemanal desde hace 10 años, traído por familiares a servicio de urgencia por tos y fiebre de pocos días de evolución. No se diagnostica paciente grave, neumonía asociada a insuficiencia respiratoria severa y falla orgánica múltiple. El equipo de urgencia indica hospitalización, pero en sala básica para cuidados de fin de vida. El paciente manifiesta acuerdo con recibir tratamientos familiares, exigen incluso ingreso a UCI, que fuera necesario para mantenerlo con vida. ¿Cuál debería ser la conducta del equipo de salud en esta situación? ¿El derecho a exigir terapias por parte de parientes es absoluto o tiene límite? Veámoslo desde el punto de vista de la 20.584. ¿Se acuerdan que yo les señalaba por ejemplo, acá estamos hablando de limitación del esfuerzo terapéutico como conducta éticamente recomendable? Como que cuesta a veces, cuando dicen no es bueno, generalmente los autores hablan de que no es bueno el ensañamiento, el encarnizamiento terapéutico, pero nunca se establece como que es una conducta éticamente reprobable y que lo aconsejable, lo éticamente correcto es la limitación del esfuerzo terapéutico. En nuestra ley 20.584 dice que la insistencia en la indicación de tratamiento, que es lo que aquí en este caso pretende la familia, la insistencia en la indicación de los tratamientos o la limitación del esfuerzo terapéutico son rechazados, en este caso rechazan, digamos, la limitación del esfuerzo terapéutico, en este caso los representantes legales,
se puede solicitar la opinión del comité de ética. Es decir, lo primero que debería hacer el equipo de salud es solicitar la opinión del comité de ética. Es lo que dice la ley 20.584. Ya les dije que este pronunciamiento que emite el comité es una recomendación. Y en esos casos, tanto la persona como cualquiera su nombre, en este caso, por ejemplo, que el comité dice sí, hay que limitar el esfuerzo terapéutico. Está correcto limitar el esfuerzo terapéutico en este caso. En tal circunstancia, la familia del paciente que estaba en contra, que quería el encarnizamiento terapéutico, puede interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones para que sea esta entidad la que en definitiva se pronuncie. Y, por otra parte, también, si el equipo de salud del profesional difiere de la decisión que manifiesta la persona, o en este caso sus representantes, su familia, puede declarar su voluntad de no continuar como responsable del tratamiento, asegurando, ¿no es cierto?, que otro profesional asuma la atención, de acuerdo al caso clínico específico. Y por último, un cuarto caso que me gustaría analizar desde el punto de vista de la ley de la 20.584, hombre de 84 años, viudo, 6 hijos, 3 mujeres, sus hijas se turnan un mes cada una para cuidarlo. Diagnóstico de demencia de 10 años de evolución, 4 años postrado en cama, 2 años alimentándose por sonda nasogástrica con papilla casera, 3 meses pasa la mayor parte del día durmiendo y le amarran las manos para que no se saque la sonda. Hace 24 horas se retira la sonda de alimentación y familiares solicitan visita del equipo de salud para reinstalación. La enfermera considera que no corresponde, solicita opinión telefónica médico del sector y indica que no instalen la sonda nuevamente. Una de las hijas reacciona exigiendo la instalación de la sonda, argumentando que si no su padre va a morir muy rápido y de hambre. ¿Cómo se designa un representante cuando un paciente pierde la capacidad de tomar decisiones relacionadas con su salud? Bueno, la ley también establece que se aplica el orden de prelación de los representantes legales del Código Civil. En este caso, si son varios hijos, bueno, tendrán que todos ellos adoptar la decisión. Si son ellos los que están en el primer orden, tendrá que ser una voluntad colectiva, ¿no es verdad? Lo que la mayoría de ellos determine, por ejemplo. Y si no hay acuerdo entre la hija y el equipo de salud, ¿quién tiene derecho a decidir finalmente el tratamiento implementar? Bueno, aquí de nuevo volvemos a la misma norma del artículo anterior, del caso anterior. Lo dice la ley. Recurrir al comité de ética. El comité de ética, si dice que lo correcto es no reinstalar la sonda, podrán ellos ir a la Corte de Apelaciones correspondiente para que sea la Corte la que en definitiva se pronuncie. Y la Corte podrá decir no reinstalar la sonda porque eso se considera encarnizamiento terapéutico. Pero por otro lado, también hay que tener presente, y esto se los dejo como una incógnita, que el artículo 16 dice, que es el que encabeza las normas sobre estado de salud terminal, dice, la persona que fuera informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho de otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. Entonces habría que determinar, ahí también yo creo que un poquitito nuestra ley está un poco anacrónica, porque dice que se deberían mantener. Sin embargo, la jurisprudencia de nuestros tribunales y de la Corte Suprema en general han reconocido más bien el derecho de una persona en general a denegar, digamos, de acceder o denegar su voluntad para cualquier tipo de tratamiento, aun cuando sea de aquellos que la ley hoy llama como medida de soporte ordinario. Bien, esas eran las consideraciones legales que yo quería compartir con ustedes. Espero que se haya escuchado bien, ¿eh? No sé si... Sí, súper bien, impecable. Qué bueno. Así que sí. Bueno, esa era yo creo que
ustedes pueden ver que todos estos casos, y la mayoría pueden ser analizados desde el punto de vista de la 20.584, regulan la mayoría de estos casos. Yo creo la regulan en una forma que yo no comparto, digamos, desde el punto de vista de la terminología que utiliza la ley, pero hay que situarla en la época en que se dictó. Sin duda que es una ley que requiere revisión. Estamos hablando de hace 11 años atrás, era otra percepción de estas temáticas probablemente en la sociedad. Hoy estamos teniendo otras discusiones legislativas. Así es que yo creo que amerita una revisión. Es una de nuestras normas que amerita una revisión sin perjuicio de que se requiere también regular otras materias que tienen que ver con esta temática del fin de la vida y que, bueno, esperemos que en un futuro próximo nuestro Parlamento pueda entrar a regular esas materias. Muchas gracias por... Perfecto. Sí, Adelio, muchas gracias, excelente presentación, felicitaciones. Yo creo que muy interesante ver cómo ven los casos desde la perspectiva legal. Esos son los casos que se presentaron en sesiones previas, en la de toma de decisiones, presentó el doctor Rodríguez, la doctora Puga, la doctora, ¿qué fue la semana, o sea, el mes anterior? Entonces, ahora es la perspectiva legal, entonces diferente a lo que se habló. Hay unas preguntas en el chat, yo también te quería hacer algunas, pero la doctora Torres de Osorno comenta, ¿por qué dice que los documentos del Colmet son normativos? Artículos 7 y 10, como el concepto normativo aplicado. Mira, lo que pasa es que, así decirlo, el derecho duro, que son las leyes, los reglamentos, los decretos que el Estado se ha dado. Pero en toda la sociedad hoy se conoce un derecho blando, ¿ah? Hecho en la terminología anglosajona, que son normas a veces que se dan incluso a nivel internacional, que sí tienen cabida y son recogidas y tienen vincular, no como la ley, no como un reglamento, pero son reconocidos. Pueden encontrar en sentencias de los tribunales de justicia en que para fundamentar el colegio médico dice que, o sea, el médico tiene que formar en tales circunstancias. O sea, tiene un reconocimiento, no tiene fuerza vinculante y fuerza que pueda tener la ley, pero sí tiene una fuerza vinculante un poco más débil. A veces con ciertas normativas que se dan los bancos a nivel internacional, que son entidades privadas, vigentes. No sé si me explico, ¿me entienden? Sí. Y desde ese cuerpo normativo que regula el quehacer profesional médico en nuestro país, y por lo tanto conocido al colegio de abogados, al código de ética del colegio de abogados, etcétera, le han reconocido valor normativo. Perfecto. Claro, y un poco también lo que comentabas del comité de ética, porque en la ley se señala que si uno no está de acuerdo, como equipo de salud, con las decisiones tomadas por el paciente, sus representantes, hay que llamar al comité de ética, pero no es vinculante. Entonces, si esto llegara a tribunales, finalmente, si bien el comité de ética no asume la responsabilidad legal del equipo médico, sin duda que su veredicto y el haber sido convocado precozmente va a tener un valor en el juicio que emite el tribunal correspondiente, ¿no es cierto? Eso... O sea, obviamente que un tribunal va a fundar parte de su decisión en lo que haya decidido el comité de ética. Pero mira, no siempre es así. A mí me tocó un caso como ministro de la Corte, en el fondo, como me tocó el caso de una trasplante de médula, ¿era? Y yo, el trasplante decía que no era procedente en el caso específico. Se recurrió ahí te bloqueas, y la Corte... te bloqueas un poquito, Delio, perdón, es que se te ¿Sí? cortó, ¿Perdón? quizás sin la cámara, sin la cámara. Bueno, perdón, Ahí, voy a ahí. apagar eso, voy a Hasta apagar la cámara. hasta trasplante de médula se escuchó. Ahí. El trasplante de médula, que el comité de trasplante desaconsejaba, y sin embargo, en definitiva, la Corte Suprema resolvió porque había un médico por ahí que dijo que se podía hacer, etcétera, etcétera. Entonces, no el decidir con la decisión que tome, ya sea un comité de ética, en este caso un comité de trasplante, a veces puede servir de fundamento. Y aquí la ley expresamente, en todo caso, a los integrantes del comité. Perfecto.
La otra consulta quería hacerte, y agregaron otra, pero muy cortito también respecto de los representantes, porque entiendo, claro, que se hace una como proyección respecto de los representantes familiares, en términos de herencia casi, o de disposición de bienes materiales, los hijos, la familia Sí, directa, ¿no? Pero también sí, nosotros nos pasa que entendemos que la persona puede designar a quien lo represente o la represente mejor, puede ser la hija menor o puede ser una pareja con la que no tiene vínculo. Entonces, en el fondo, se puede, a través de la opinión del paciente, dejar consignado en la ficha una persona que representa a este paciente para que si pierde la posibilidad de comunicarse pueda definir sus preferencias. ¿Eso tiene peso legal? sí, absolutamente, porque incluso la ley habla de la persona, aquel a cuyo cuidado esté. Es decir, podría ser una persona que esté al cuidado y no necesariamente un familiar, digamos, sanguíneo de acuerdo a la ley. Una persona también puede, yo puedo designar un representante voluntariamente. Yo puedo decir, oye, yo quiero que para estos efectos me represente. La representación convencional sería en ese caso, donde yo designo una persona para que en estas circunstancias me represente. Y eso sí tiene valor legal. Perfecto, eso es súper importante para nosotros como paliativistas, como respetar las preferencias de las personas y de su entorno afectivo, no solamente los vínculos contractuales, digamos, términos de matrimonio, etc. Eso. Hay dos preguntas acá también. Por ejemplo, acá Patricia nos pregunta, ella es enfermera, si puedes dar un ejemplo de alta forzosa. Podría ser, por ejemplo, en caso para un médico, en general, eh, podría, de alta forzosa, cuando lo determina el director del hospital, la dirección del hospital. Por ejemplo, cuando hay discrepancia, la persona no decide no someterse a, o no acceder a la limitación del esfuerzo terapéutico, desea él o sus representantes que se apliquen determinadas terapias que constituirían encanizamiento terapéutico y el equipo de salud no está de acuerdo, por ahí en ese caso podría solicitar el alta y el cambio de profesional, pero tiene que asegurarse de que otro profesional eh, asuma digamos, Cuidado. Ujú. como médico tratante o como equipo tratante Eso, del cuidado del paciente. perfecto. Nancy Droguet, trabajadora social, jefa de trabajo social, pregunta si la designación, me imagino yo que se refiere al representante que estábamos comentando, ¿Sí? si tiene que ser solo verbal o se debe firmar algún documento. A ver, el tema de firmar o no documentos tiene que ver con una cuestión más bien de prueba, salvo que la ley lo exija directamente. Por ejemplo, el consentimiento para intervenciones quirúrgicas tiene que ser por escrito porque la ley dice que tiene que ser por escrito. Pero, por ejemplo, las voluntades anticipadas, las manifestaciones anticipadas de voluntad en materia de salud, que no están reguladas en nuestro ordenamiento, ¿se acuerdan que yo les dije que está en el puro título? Pero después no Claro. contemplaron ni un artículo que las regule. Está en el título, pero en los artículos no hay nada. Eh, por lo tanto, no se exige una formalidad, no se exige, por ejemplo, que sea ante notario, por lo tanto, podría ser de cualquier forma, podría ser manuscrita, etc. En la representación de una persona también podría ser verbal. El otro tema, podría el médico decir, ¿sabe qué? Consignar en la ficha clínica el profesional, decir, el paciente indicó que para efectos de decisión en materia de salud, si es que él no las pudiera tomar, será su pareja o será su amiga o amigo, qué sé Ujú. yo, tanto. Eso perfectamente es posible. Es una cuestión de cómo se acredita nomás, pero no hay una exigencia de que sea por escrito. Ojalá sea por escrito. Yo lo pediría para un resguardo también del profesional, pero desde el punto de vista teórico no necesariamente tiene que ser así. Perfecto. Bueno, hay muchas más preguntas, a mí se me ocurren varias más y estuvo muy interesante, pero estamos en la hora porque, bueno, respetamos siempre como es horario laboral, muchas personas tienen sus agendas de pacientes organizadas para poder venir, así que creo que vamos a tener que dejarlo hasta acá. De todas maneras, Adelia, te agradezco muchísimo la presentación, muy interesante.
espero que sigamos en contacto. No sé, Alfredo, si quieres decir algunas palabras de cierre, ya se nos pasó volando, ya son más de las 10. No, pero Sí, no, agradecer a... Perdón, Adelio, dale nomás, perdón. no, pucha, agradecer primero por haberme invitado, es un honor para mí. Estos temas yo llevo hartos años trabajando, partí en la Organización Panamericana de la Salud, el programa de bioética que dirigía Fernando Lolas hace un montón de años y para mí, digamos, es un honor y agradezco a todos los que dirigen este comité por haberme invitado, así es que disponible para cuando ustedes lo requieran, yo encantado de poder colaborar. No, muchas gracias en nombre de la Sociedad Médica, Adelio y Ale, ambos están de vacaciones, así que por destinar parte de su tiempo está participando hoy. Así que agradecer, fue muy interesante y nada, yo creo que esto abre espacio para seguir espacios colaborativos, ¿no es cierto? Ya que son temas súper importantes y del día a día que vemos nosotros como paliativistas. Así que muchísimas gracias y los dejo invitados a todos para el próximo telecomité del mes de agosto, que sería el último, que va a estar a cargo de la Universidad de Concepción con el doctor Javier Gamboa. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan buen día y buena semana.